Ahora sí, bienvenidos a los que están. Seguramente se irán sumando más personas a, a esta última clase de este ciclo. Hay mucho que hacer. Yo sé que, como hablábamos con la doctora Araceli el día de ayer, hay muchos temas que tal vez deben abordar como parte de los ejercicios que más que ejercicios, parte del diseño que tenemos para lograr la publicación científica que tanto añoramos. Así que sin lugar a duda hay mucho que ver. Y el día de hoy se está conectando más gente, permítame irlos aceptando. Hay un tema que hemos conversado de manera, no sé si tan superficial, pero me gustaría profundizarlo un poquito más, que tiene que ver con la globalidad. Hoy me llevé una sorpresa haciendo un par de análisis y un par de búsquedas. Y también leyendo un par de artículos de ustedes, que algunos no reconozco los nombres, obviamente, pero sí vi algunos títulos, algunos abstracts, y me encontré con algo que quiero compartirles inicialmente, a ver si me funciona esto, denme un segundo. Vamos a compartir pantalla 1, que es esta. Sigo sin saber por qué no me puedo ver cuando comparto pantalla. Es un error de Zoom, si no me lo da. Bueno, lo importante es que me ven. Miren, hoy día hice una búsqueda muy simple en Science Direct, es decir, en la base de datos del Sevier, y en Google. La dejé guardada ahí las dos para tener el acceso. En los últimos 5 años, la palabra Chiriquí tiene solo 6 resultados en el Sevier. Ahora bien, ustedes podrán preguntarse cuáles son los resultados. En el 2021 solamente hubo uno, que es una evaluación, capaz que hay alguno de ustedes, preliminar de múltiples isótopos de la movilidad humana y dieta en la Panamá precolombina. Y en este paper, seguramente en la parte de abstract, justamente acá hay está la mención a Chiriquí. Posterior a eso, 2017, 2019, 2016, un par de artículos y nada más. Ahora dice, bueno, pero Marcos, Science Direct solamente considera el Sevier, es decir, es parte de la base de datos, no estamos hablando de una base de datos tan global, entonces tal vez es un poco arbitraria el análisis que estás haciendo. Entonces hice el mismo ejercicio en Google Scholar y no me llevé a algo tan distinto. Del 2017 solamente hay 13 artículos publicados y estamos hablando que hay algunos de ellos, por ejemplo no es una publicación científica, sino es un libro. Me parece mucho que esto es una tesis. Me parece mucho que sí. A ver. No, no, es un artículo científico de una revista justamente de Panamá. Otra revista de Panamá. Una revista de Panamá. Un artículo, esto sí es un artículo de una revista de Reino Unido, que parece bastante importante. Habría que buscarlo en detalle. Esto no es un artículo, esto tampoco es un artículo, esto sí es un artículo, esto sí es un artículo de Panamá y un par de casos más, no muchos. Esto no es un artículo tampoco, y me parece mucho que esto tampoco es un artículo. Como verán, ¿por qué les muestro esto? Porque muchas veces nosotros añoramos publicar artículos científicos de alto impacto en base de datos importantes, pero nuestra investigación sigue siendo sumamente local. Vi un par de artículos por ahí que tenían en el título ahí grande Chiriquí, porque tiene alguna relevancia en función de la locación, ¿no? Asumo yo, en realidad con lo que leí no puedo establecerlo a ciencia cierta, pero sin lugar a duda pareciera ser que hay alguna relevancia en la ubicación. Y esto tiene que ver mucho con el tipo de ciencia que queremos hacer, y esto para mí me encantaría poder hacerles un lavado de cerebro y decirles, ¿saben qué? Tienen que volver a empezar de cero
o entender las cosas de cero nuevamente y decir, tienen que cambiar un switch en su manera de hacer redacción científica, de escribir artículos científicos. Porque podría parecer bastante lógico y bastante natural, perdón, no es compartir, esto es presentar. Bastante natural hacer una investigación sobre algo Dime que más. pasa en Panamá y aclarar que se trata de Panamá y aclarar que se Mamá, estoy trata trabajando. de una ciudad en particular que ustedes están analizando. Pero la verdad que en términos generales es muy difícil. Miren, le muestro este ejercicio. No, se lo voy a mostrar más adelante. Entonces yo quiero darle, hay 4 maneras que yo pude conocer, y ¿saben qué? Esto nadie en internet, nadie lo dice. Me encantó, porque dije, capaz que alguien ha escrito sobre esto, sobre la globalidad de los resultados y el impacto transversal o internacional. O yo por lo menos busqué algunas fuentes, no encontré nada directo, así que esto es totalmente producción, marca de la casa, Journal Revisions Inc. Y creo que hay 4 formas, y esto es una sola diapositiva, o 5, perdón, incluye una al final, que es justamente la que le estaba comentando, que permiten apuntar a la globalidad de los resultados y finalmente trabajar en lo que conocemos como relevancia. Hay uno que es transversal en realidad. Hay algo que quiero aclarar, no es que esto es una opción u otra opción, sino que muchas veces se pueden ir sumando y se pueden ir complementando. Uno de los problemas que continuamente nosotros recibimos es cuando, como yo les he dicho esto incansables veces, cuando vemos un estudio de liderazgo, de psicología, de administración, de educación, y el autor por alguna razón le encanta poner el apellido y decir se trata del artículo de estudio que se realizó. Acá está. Acabo de encontrar el famoso... ahí está, la cámara. Excelente. Como les decía, que le quieren poner, quiere poner la frase evaluación o percepción que se realizó entre los estudiantes de la ciudad de Oventeni, provincia tanto, Perú. Y cuando uno lo lee, se da cuenta que la locación no aporta nada en particular al estudio. Entonces yo le estoy dando una especificidad metodológica que no es ningún aporte. Yo la semana pasada le mostraba, ayer mejor dicho, le mostraba, y voy a hacer el ejercicio de volver a mostrárselo, el artículo Form, a ver si lo encuentro, Form 3 era, Form 2, acá está. Del artículo científico que yo trabajé, que lo hice, como le digo, este ejercicio que realicé yo para ver si podía publicar de otra disciplina. Aislamiento social y bienestar espiritual de la comunidad evangélica durante la pandemia 19. Este estudio se hizo en Chile. Pero, como pueden ver, estaba tratando de recordar que ni siquiera en el abstract, lo pongo aquí lo voy a ocultar, ahí está. Ahí está el abstract completo. ¿Dice que se hizo en Chile? No. ¿Por qué no? Porque no es relevante. No tiene ninguna plusvalía científica que yo diga que el estudio se hizo en tales ciudades de Chile, en tal región de Chile. Es casi un abanderamiento nacionalista que yo quiera poner que este estudio es de Chile. Y eso a mí no me aporta nada y de hecho me perjudica bastante a la hora de presentar los estudios, porque resulta que si sobre todo a veces inclusive he visto el error de que muchas personas lo ponen como una keyword el país. Entonces automáticamente yo restringo mi impacto solamente a mi país. Entonces cuando vemos artículos publicados que tienen el apellido Panamá, hay 2 realidades que concentran el 90% de los casos. Una, se trata de una revista propia del país, es decir, puse apellido Chiriquí y lo publiqué en la revista de la Universidad de Chiriquí, o lo publiqué en una revista de la región, capaz que en algún estudio latinoamericanos, que consideró ese estudio, bueno, es parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, considerémoslo. Pero en general, una revista
de China, que hoy día impactan mucho, una revista de Reino Unido, una revista de Canadá, una revista de Alemania. Es muy difícil que considere un caso local de un país latinoamericano. Puede que sea porque nos miran en menos, puede que sea por mil razones. Puede ser porque la bibliografía no tiene está en inglés, pero la bibliografía es toda latinoamericana y estoy citando solamente Cielo, esto ya lo hablamos sobre la bibliografía, ¿no? Largo y tendido. Entonces, generalmente tenemos este error reiterativo de equivocarnos con respecto a si es necesario ponerlo. Entonces, muchas veces yo le invito a que se haga esa pregunta. Ojo, ojo, hago una indicación que capaz que me vayan a preguntar. En la parte metodológica, acá explico la escala, explico nuevamente la escala, por qué la ocupé, nombro algunos casos, acá está el diseño, que es lo que estaba buscando. Acá está. Los encuestados son parte de distintas comunidades a lo largo de Chile, concentradas principalmente en la región del Biobío. Dos líneas de todo el artículo científico que hace una caracterización de la regionalidad que tiene el estudio. Entonces el autor inicial, el editor principal o el revisor, no sabe si estoy hablando de 18 países o de un país. Entonces, de alguna manera esto me permite a mí tener una ventaja, como ayer lo hablábamos, que me preguntaban, ¿es necesaria una cover letter? Muchas revistas no lo exigen, pero yo le facilito, le hago una experiencia más grata al lector, al editor. Entonces, en vez de tener la certeza de que se trata de un caso aislado en un país que no me interesa, porque les pido que por favor seamos sinceros y con altura de mira, al gringo o al inglés, al británico o al alemán, no le interesa lo que pasa en Latinoamérica. A menos que, como se ve en el punto 5, sea un tema exclusivamente que se desarrolle en Latinoamérica, dentro de una disciplina. Pero en general no es de importancia para la investigación que un estudio que ya se hizo en 6 países, en los que incluyen Canadá, Australia, Nueva Zelanda, China, Inglaterra y España, ahora vamos a ver el caso de Panamá, de Chile o de Perú. A nadie, o de Argentina. No le interesa. No genera una plusvalía la locación. Entonces, esconderla, o mejor dicho, dejarla como una pura sección dentro del diseño metodológico, a mí me da una plusvalía. Entonces, pregúntense, punto 1, si es necesario, tanto en el título como en el abstract, especificar dónde se hizo su estudio. El dónde en general no es necesario, ¿ya? Les paso ese tip. Esto lo voy a minimizar porque capaz que lo vuelvo a ver. Opción 2. Caracterización de la muestra. Capaz que hay algo puntual en su país o en su zona. Uy, no estoy viendo los participantes, me acabo de dar cuenta de eso. Un segundito, capaz que tengo gente que quiere entrar. No, estamos bien. Déjenme ordenar un poquito esto. Ahí sí. Capaz que hay algo en su zona particular y específicamente que es de interés para la ciencia. Por ejemplo, hago el ejercicio. Bueno, esto se aplica más en el otro caso, pero de todas maneras la vamos a ver. Si yo pongo en el otro caso, a ver acá, Atacama, estamos con 13 resultados. Si yo pongo Atacama, me sube a 1860. Capaz que ustedes nunca han escuchado Atacama. Pero Atacama tiene una particularidad en Chile, que es la ciudad donde se produce cobre, que es una de las principales en el mundo, y además es uno de los países donde mejor se ven, hay un centro astronómico gigante en el desierto de Atacama, y fuera de eso uno de los desiertos más grandes del mundo. Por tanto, hay una plusvalía que hace que mucha más gente estudie el caso de Atacama puntualmente, ¿no? Y encima hay un caso muy puntual que es el de la migración en el norte de Chile de distintas comunidades indígenas. Entonces, Atacama puntualmente es un lugar donde yo puedo poner, imagínense, si esto lo cambio y pongo Patagonia, estoy en 1860, Patagonia, estamos poniendo solamente en castellano solamente, me salta 4000. Chiriquí tenía 1500. No, Chiriquí tenía 13. Atacama tenía 1600, creo. Patagonia tiene 4000 en el mismo periodo. ¿Qué es lo que cambia? Que hay una zona puntual en el mundo que tiene interés en algunas líneas de investigación. Y eso a mí me sirve, esto lo vamos a ver, que esto está muy ligado en el punto 4 que recién estábamos viendo,
que es, no, el 5, que es que tu región es un keyword en sí mismo en la disciplina. Pero esto también a mí me sirve para generar una... Marco. Ahora, sí, doctora. Ajá. Bueno, ahí sí me queda una duda porque yo pensaba que cuando yo buscaba el tema investigado, si encontraba poco, era porque era un tema que había sido poco estudiado. Pero ahora veo que sí hay muchas, entonces es bueno. No sé si es referente, No, estamos hablando no, de no temas sé, no distintos. sé, temas Le, distintos. le explico, le paso a explicar. Ajá, ajá. Un tema se trata cuando yo estoy buscando y puedo evaluar a través de keywords reales una línea de investigación y puedo evaluar su crecimiento y su continuidad. Por ejemplo, bienestar emocional o bienestar espiritual. Veo y mezclo con otras keywords y hago este análisis que hizo Ian y que un poco también le mostré yo cómo se hace, donde yo evalúo si hay un tema y si puedo encontrar un nicho de investigación. Cuando una keyword tiene muy pocos resultados, por ejemplo, vuelvo al caso anterior, si pongo Chiriquí, voy a ver que hay distintos temas de distintas disciplinas. No es que acá digo, mira, acá hay 13 artículos que en el último año, o en los últimos 3 años, han desarrollado una línea de investigación. Como por ejemplo, algún caso de un temblor o una enfermedad puntual dentro de un país, que digo, mira, acá en el 2015 no había nada, pero en el 2020 hay 20, en el 2021 hay 30, sí, mira, hay pocos, pero está creciendo y hay una línea de investigación que crece. Ahora, si yo mezclo keywords y esos keywords en realidad aparecen 10 y en realidad no tienen ninguna relación entre sí, me tienen que dar luz de que en realidad no es un tema que tenga un desarrollo bibliométrico o científico. Pero más que mostrarles, porque esto lo que apunta a este ejercicio es mostrarles que en el título de muchos artículos no se considera la locación, ni parece ser, ni que Chiriquí es propiamente, estoy poniendo como ejemplo Chiriquí, no tengo nada en contra de Chiriquí, puedo poner, no sé, Carahue, que es una ciudad de acá, y tengo 11 resultados. Dice, ¿por qué hay tan pocos resultados de Carahue? Porque no es un tema, y eso que Carahue es una zona indígena muy importante de Chile. Entonces, no hay un punto de desarrollo ni algo que la caracterice como keyword. Básicamente, no estoy tratando de localizar keyword, estoy diciendo que esta keyword, de hecho, no es una keyword, no es un tema en sí mismo, ¿no? Ahora, claro, cuando yo pongo Atacama y lo sumo con, por ejemplo, astronomía o estrellas, voy a poner, a ver, estrellas. Se me fue mucho, astronomía, observación, eso es lo que estoy buscando. Ah, el acento no me funciona, ahí sí. Tampoco, a ver, saquemos la lente. A ver, creo que esto me estoy equivocando acá. Atacama es Allen Title. Tengo que buscarla aquí porque me estoy equivocando aquí. Debe haber alguno que tiene que ver justamente con el tema de la... hagamos algo más fácil, más desierto. Ahí está. Ahí encontré un nicho, 200 investigaciones, y digo, bueno, vamos a ir un poquito más profundo. ¿Qué es lo que se está estudiando puntualmente en el desierto de Atacama? Y voy a encontrar que, no sé, hay unos recursos puntuales, hay algo incaico, entonces puedo poner Inca, perdón, Incas, incaico, no, Incas, no, Inca creo que está bien. Entonces puedo tal vez combinar y buscar, y este es el ejercicio bibliométrico que nosotros le hemos mostrado, que tiene que ver con combinar y buscar cuáles son los keywords de una línea de investigación. Ahora, puntualmente, yo de manera totalmente preliminar puedo decir que Atacama es una keyword y que hay un desarrollo de investigación en función de una locación. Ese es el punto. Estoy poniendo locaciones aleatorias y esas locaciones me significan a mí darme cuenta que esa locación es importante, ¿no? Ah, mira, a la ciencia le interesa lo que está pasando acá, porque hay 1860 estudios en los últimos 5 años, ¿no?
Cuando busco una locación y esa locación en realidad a mí no me reporta nada en ninguna disciplina en particular y sobre todo que no está en revistas de alto impacto, digo, ¿sabes qué? Me parece que esta locación no es relevante para la ciencia. A menos que yo quiera levantar una bandera de lucha y decir, yo la voy a posicionar, la keyword Chiriquí como una línea de investigación. Pero la verdad es que Chiriquí puede que no lo tenga. Yo he visto un par de estudios puntuales sobre algunos temas vulcanológicos de Chiriquí, pero es muy poco en realidad lo que existe. Ahora, si usted encuentra un nicho de investigación de Chiriquí y quiere desarrollarlo, bienvenido, está bien. Pero sepamos interpretar y conocer qué es lo que pasa puntualmente en este caso de buscar la importancia de una locación. Y como les decía recién, si a mí en realidad la locación no me significa nada en particular, es decir, no me da una plusvalía al estudio, no sé si es necesario considerarla, ¿no? Porque yo, ¿sabes qué? No. Si lo borro, como le digo yo, como le mostré en el caso de mi paper, yo encontré una línea de investigación buenísima. Pongo Chile, no, en realidad no me es relevante, no me sirve. Al contrario, me resta la globalidad del estudio, que es muy importante. Algo que también se da, bueno, esto es sobre la caracterización, yo lo vi y se lo comentaba hace un par de semanas. Hay un caso puntual que vimos en Perú. Hay un caso puntual que vimos en Perú que era que una investigación era de una población que en realidad no tenía ninguna relevancia como ciudad, pero nos dimos cuenta que el 90% de esa ciudad pertenecía a una etnia indígena. Marcos, Eso me significó, Miguel, no, ahí está. sí, en tal caso de que sea por lo menos el artículo hable de un animal, por ejemplo, endémico, ¿cómo se hace? No se menciona el nombre de la ciudad o de dónde viene el animal. Es que una cosa es, no, no digo que no lo pongas en, en el cuerpo del texto, me refiero. Si puedes, si quieres ponerlo como parte dentro de la descripción del animal propiamente tal, está excelente. Ahora bien, si yo quiero, lo pongo, ahí es donde te hace la pregunta, ¿será necesario, hará una plusvalía que yo haga una investigación con respecto a un animal y lo quiera poner en el título? Es decir, eso me aporta a mí o al editor, ah, mira, este es el animal que está en cierta parte. Ahora puede ser que ahí estemos estudiando un animal que solamente se dé en alguna parte, o mejor dicho, un animal que está en muchas partes, pero el de tu país es distinto. Como por ejemplo hay algunos animales que son solamente patagónicos. No sé si es el puma patagónico, creo que es. No estoy seguro. Entonces digo, ah, mira, hay muchos pumas, pero yo voy a hacer un estudio del puma de, qué sé yo, Ushuaia, en Argentina. Entonces digo, ah, tiene una importancia porque me aporta una caracterización que es necesaria para la investigación. Ahora, si el puma que yo tengo acá en Concepción, Chile, es el mismo puma que está en África, o que está en México, o que está en Brasil, no me aporta absolutamente nada. Y al contrario digo, ah, mira, este es un estudio de la fauna chilena. No me interesa, yo estoy apuntando a la fauna transversal. Es parte de la estrategia que yo debo hacer de cómo presentar el artículo. Siguiente, algo muy interesante es la comparativa de casos. Acá eso ya es más estratégico. Por ejemplo, justamente yo estoy tratando, vuelvo a este tema, la investigación que realicé es puntual y específicamente del caso chileno. Ahora bien, yo en la parte metodológica me tomé la molestia de hablar en casos de Corea, en casos de Brasil, creo que tomé varios casos de Corea, creo que consideré uno de México, pero se sigue conectando gente. Bueno, tampoco la idea es que estudiemos el artículo que hice, pero el punto es que en su momento yo consideré varias locaciones, o en la discusión creo que la consideré, no me acuerdo, varias locaciones que a mí me aportaban una comparativa de casos sutil, tal vez, un segundo voy a decir eso. Era sutil y era introductoria, pero me servía de alguna manera para mostrar que no era un estudio que era solamente aplicado a Chile, sino era, podría haber cambiado el título, si esto lo hubiera querido fortalecer mucho más y decir, sabes que voy a hacer una comparativa profunda de casos, voy a utilizar bibliografía importante y voy a desarrollar en el marco teórico una comparativa de casos, si es que lo hubiese. Entonces voy a decir, el título no va a ser, no lo recuerdo,
aislamiento social y bienestar espiritual de la comunidad evangélica en la pandemia del COVID. Voy a poner comparativa de casos de bienestar espiritual de comunidades cristianas en el mundo. El caso de Chile. Entonces le di una globalidad bastante distinta al estudio. Tomo el caso de Chile como basal, pero le proveo a la revista estudios de México, de Brasil, de Japón, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá y de Costa Rica. Consideré varios casos. Entonces eso al autor, al editor principal, dice, ah, mira, ¿está hablando del caso de Chile? Sí, pero hizo una comparativa de casos. Entonces, hasta podría considerarse un systematic review. O tiene algunos aristas de una revisión sistemática. Es decir, recopilé mucha bibliografía, que el estado de arte, no solamente en el punto de vista teórico, sino en el punto de vista práctico, de cómo yo retroalimento un artículo científico, y eso a mí me permite, a su vez, poder presentar mi caso local, pero dentro de un entendimiento global. Y eso es una muy buena metodología, también como recién les mencioné, se me perdió el mouse otra vez, para generar una globalidad. Lo otro que es muy importante, que lamentablemente no se realiza mucho, tiene que ver con el enfoque que actualmente tiene la ciencia al respecto. Hay algunos artículos, algunas líneas de investigación, perdón, que a nosotros nos dan luces sobre algo en particular. Pongo un caso bien específico. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, mejor dicho, están haciendo análisis de plantas, análisis químicos, bioquímicos, botánicos. He visto algunos estudios superficialmente. Hay una plusvalía cuando yo no solamente digo esto fue lo que descubrí, sino que estudio cómo las distintas revistas, sobre todo aquellas donde tengo intención de publicar, tratan este tipo de investigación. Entonces capaz que dice, no, mire, es un estudio toxicológico, qué sé yo, pero también la revista está considerando beneficios del consumo en la salud de la gente anciana, ¿no? Entonces a mí eso me significa que yo a mi estudio debería también hacer una consideración del enfoque, porque eso también le va a dar globalidad. Digo, estoy hablando, ¿sabes qué? Tengo un estudio súper local, hice acá algo y lo tengo ahí, no sé cómo hacer la globalidad. Retroaliméntate con los enfoques que le están dando de otros casos del mundo, en revistas de alto impacto. Ah, dicen, mira, están considerando, pero esto es en el diseño, no al final del artículo. O si están al final, bueno, traten de hacerlo, pero idealmente uno lo debe hacer al comienzo. Es decir, mira, voy a diseñar una metodología, una experimentación, y me di cuenta que hay ciertas revistas que están estudiando, están tomando estas investigaciones con este enfoque, con un enfoque de vida sana, con un enfoque de alimentación saludable, con un enfoque de vida sustentable, algo que a Ian Scott Kinney le gusta hablar mucho, o vivir en realidad, experimentar, que es vivir la vida de campo sin la necesidad es decir, producir y consumir en su propio campo, ¿no? Es decir, ah, mira, hay una línea de investigación que desarrollar ahí. Entonces yo no sé si la puedo abarcar totalmente, pero la voy a considerar, porque eso me va a alinear con estudios a nivel global. Y por último, como algo que ya le había mencionado, efectivamente es el caso de si la keyword está dentro de mi propia disciplina. Hay algunos casos puntuales, como hablar del vino francés, o del vino chileno, o del pisco peruano, o de la hierba mate argentina uruguaya, o de puntualmente algo que está solamente en la selva amazónica, entonces puede estar relacionado con Perú o con Colombia, el tema de la astronomía en el desierto, el tema de alguna causa indígena, de migraciones, temas políticos históricos que son atingentes a Centroamérica, hablar de guerrillas, posiblemente guerrillas en países, en guerrillas paramilitares, me hace pensar en el caso de las FARC en Colombia, entonces posiblemente Colombia sea una keyword en sí misma. No digo que necesariamente deba considerarla como keyword, pero digo que la locación toma una importancia. Pero la verdad, y como mensaje final antes de darle el paso de Ian, que se conectó hace unos minutos, a mí me interesa y me parece que es clave que nosotros como investigadores tengamos la vuelta de tuerca, le dicen en Chile, que es esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Frenémonos, hagamos los gringos le dicen también big picture, esta meta observación, esta visión panorámica de decir, ¿cómo puedo hacer que mi investigación tenga aristas globales? Y no sea la investigación que hice en la ciudad de Chiriquí
en la ciudad de David, aquí en Panamá. Porque eso te va a limitar solamente, o muy probablemente, a publicar artículos solamente en las revistas de Panamá, que en su gran mayoría, si no es decir todas, pero en su gran mayoría están solamente indexadas en Latindex, en Realic, en Cielo. Todos queremos publicar más alto, pero paso 1, como lo dijimos del primer día, relevancia, novedad, globalidad, contribución. La globalidad tiene que ser eso que me dice, mira, este estudio lo puede ocupar, lo puede citar. Eso es una buena pregunta también que hacerte, ¿no? ¿Quién te va a citar? ¿Te va a citar un chino que está haciendo una investigación? ¿Le va a interesar a un chino tu investigación a la hora de citarte? Acuérdense en que fue lo primero que les dije en la primera clase. Las revistas están interesadas en que tu artículo tenga una potencialidad de citación. Al chino que va a leer el artículo científico en inglés, ¿le interesa citarte? ¿O en realidad no le interesa el caso de Chiriquí o el caso de Panamá? Al australiano, al ruso, al iraní, al español, al alemán, al brasilero, al canadiense, ¿le va a interesar citar tu artículo científico? O decir, ¿sabes qué? El caso de Panamá a mí en realidad no me aporta en nada. Encima la bibliografía está anticuada. Tengamos esa capacidad de decir, mira, hice un estudio que lo traduje, utilicé bibliografía ahí de alto impacto en habla inglesa, cité puras revistas de peso pesado y le di el enfoque correcto a mi investigación. No si usted lee la primera hoja, ni cuenta saber de dónde está, porque el tema es tan interesante que da lo mismo en la locación. Es transversal para todos. Ese es mi consejo y eso es algo que no solamente le aconsejo, sino es algo que espero que puedan desarrollar en las próximas semanas y leer artículos que sean más desarrollados hacia la globalidad. ¿Ah? Háganse otra vez la pregunta. ¿El chino, el inglés, el alemán está interesado en citarme o en realidad yo no le proveo de ningún aporte al respecto? Así que los dejo con mi querido amigo íntimo, don Ian Scott, para que pueda concluir y terminar esta clase con algunos temas finales. Amigo Ian. Gracias, Marcos. You are the man, right? Oh, que habla lindo, Marcos, ¿no? Difícil seguirlo. Ok, no. Estoy en lo correcto que hoy es solo 1 hora, ¿cierto? ¿Me dijiste? Efectivamente, okay. Son 15 horas este módulo y hemos hecho 7 días de 14 horas y esta es 1 hora. Qué fantástico. Entonces, haremos lo siguiente. Mira, yo vi el material que ustedes me están enviando, ¿ok? No, obviamente recibí algunos, ¿ok? Y algunos de ustedes hicieron un pequeño seguimiento para asegurar que los recibí, ¿cierto? Sí, los estoy recibiendo todo bien. Sin embargo, como son varios, ¿cierto? Simplemente no tengo la capacidad de verlos todos tan rápidamente. Pero sí los tengo, ¿ok? Los que me los han enviado, ¿ok? No, debido a que estamos trabajando con un 60%, incluso más, casi hasta un 70%, yo diría, con tesis o sea, u otros documentos como informe técnico en el caso de Dani, por ejemplo, ¿ok? Entonces, lo que veo necesario es que tomamos un poco de tiempito y ahora tengo 18 minutos, entonces esto me va a salir bonito, por supuesto. ¿Ok? Pero siempre hago este ejercicio porque uno de mis trabajos, yo creo que más importantes en capacitar sobre estos temas es la simplificación del trabajo de escribir un manuscrito científico o reducir una tesis. Okay. La primera vez que reduje una tesis a un artículo científico, ¿cierto? Fue terrible, o sea, me costaba mucho tiempo,
pero ahora tengo mi fórmula, ¿cierto? Y tal como cuando estoy enseñando también cómo escribir desde cero, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener como un esquema, un outline que funciona para las dos cosas, porque la reducción de tesis es bastante importante en términos de para la gente, para que tengan un artículo, ¿cierto? Y además escribir de cero o tener algo en bruto y para revisar, chequear que las secciones y todo eso está saliendo acorde al, digamos, al orden tradicional de un manuscrito científico. Ok, now, he visto sus trabajos, la mayoría son de las ciencias básicas o ciencias biológicas, ok, lo cual la mayoría y el resto son, hay un poco de outliers, ciencias sociales y cosas, pero la mayoría son ciencias básicas y las que son de las ciencias sociales también pueden seguir el mismo esquema, el mismo outline, ¿ok? Entonces, ahora, hay un solo outlier, ¿ok? Un variable un poco fuera de lo común que diría en este grupo que sería de los papers de jurídica, ¿cierto? De leyes, de letras y cosas así, porque no siempre siguen la misma fórmula o la misma esquema, ¿ok? Pero para el resto de ustedes, ¿ok? Y especialmente los que tienen tesis u otro documento como informe técnico o reporte, o no sé cómo lo usted, memoria quizás, no sé cómo lo tienen. He escuchado varias palabras que ustedes en referencia a tesis o alguien dijo algo, pero no era específicamente tesis y no era informe, era otra memoria quizás. ¿Ok? Entonces, ¿cómo transformar esta memoria? O si estoy escribiendo desde cero, ordenando, ¿ok? ¿Cuáles son las secciones o cómo voy a apuntar mi edición? ¿Ok? Y esto va especialmente dirigido a las personas que tienen tesis para reducir. ¿Ok? Now, lo primero, y que ustedes están casi todos en ciencias básicas, pero también esto funciona para las pocas personas que están en ciencias sociales también, ¿ok? Que vamos a tratar de apuntar para las 8,000 palabras, ¿ok? De texto, ¿ok? Incluyendo abstract, ¿ok? Con bibliografía, ¿ok? Podemos pensar en 10,000 palabras, ¿ok? Now, esto va para todos, ¿ok? A menos que, no, esto va para todos en este grupo. No más, ¿ok? No más, porque vamos a llegar al momento y obviamente deberíamos poner esto, revisar desde ya, ¿ok? La guía de autores de tu revista objetiva. ¿Ok? Revisar desde ya, porque en algunas de esas, por ejemplo, ciencias biológicas, ¿ok? Revistas biológicas, en una de esas aceptan artículos hasta 6,000 palabras. ¿Ok? Entonces, tienes que tener un objetivo claro de número de palabras de texto y manuscrito más bibliografía. ¿Ok? Desde ya. ¿Ok?
una de las cosas más importantes para nosotros en la empresa, ¿ok? Es número de palabras, ¿ok? Cotizamos casi todo en base de número de palabras, ¿ok? Porque para las revistas, ¿ok? La mayoría no trabajan con páginas, ¿cierto? Trabajan con número de palabras, ¿ok? Entonces nosotros también, la misma cosa. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a pensar en la escritura como número de palabras, con y sin bibliografía, ¿ok? Y ese número se dicta, ¿cierto? Por las guías de autores de tus revistas objetivas, ¿cierto? Entonces, si tienes una revista que dice ya aceptamos hasta 6,000, otro que dice ya aceptamos hasta 7, otro que dice ya hasta 7,500, ¿ok? Tienes que ir mentalizando cuáles son las secciones que vas a agregar, quitar, si en el tiempo vas a terminar enviando a varias revistas, pero obviamente tenemos que empezar con uno, ¿ok? Entonces, pero para el ejemplo, ¿ok? Y para la mayoría de las revistas, 8,000 es como el límite, ¿ok? Now, para el ejemplo, ¿ok? Necesitamos llegar con el abstract a 8,000 palabras, ¿ok? Entonces, voy a hacer el esquema, ¿ok? Highlights, abstract, introduction, methods, materials, results, discussion, conclusion. Okay. Now, planificación. Okay. Planificación nos ayuda a todo. Highlights. Okay. No más. Okay. No más de 100 palabras. Okay. Si tenemos highlights, right, como hemos visto, tenemos abstract. 250 palabras. All right. Si tenemos abstract, ok, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con los highlights, que los expandimos, hicimos un abstract, ok, vamos a hacer absolutamente lo mismo, extender nuestro abstract, ¿cierto? Hacer una conclusión, conclusión a lo máximo 500 palabras, ok, no más, ok. Algunos de ustedes, ok, van, como decimos en Chile, van en la bola, ok, you fly away, ok, no, ok, 500 palabras, no más, ok, eso es como 2 páginas máximo, ok. Now, introducción, all right, para everyone, en este curso, he visto todos sus temas ahora, ok, la introducción de todos sus papers, ok, absolutamente cada uno de ustedes no debe superar 1,500 o 1,800 palabras, absolutamente no, ok, no es necesario, ok. Now, de eso, all right, les voy a dar hartos tips hoy día, en poco tiempo, ok. Now, de eso tienes que pensar, all right, unos 800 palabras o 500 o 800 palabras en marco teórico, ok, y 1,000 palabras en, ok, estado de arte, objetivos, hipótesis y transición a métodos, ok. Entonces, eso es como pensamos en la introducción, ok, que tiene que ser 1,500, 1,800 palabras, 500 o 800 palabras en marco teórico y 1,000 palabras en estado de arte, objetivos, hipótesis y la transición a métodos. Now,
Algunos están preguntando, right? ¿Cuál es la diferencia entre marco teórico y estado de arte? Well, en la próxima clase, cuando retomamos el siguiente mes, esa es la primera clase, porque vamos a empezar con introducción, ¿ok? Porque se los voy a construir línea por línea, all right? Entonces, all right? Now, materiales y métodos, all right? Lo mismo. Cada uno de ustedes, ok, en las disciplinas en que están, ok, sus materiales y métodos no necesitan ser más largo de 1200 palabras, ok. Fin, ok. No es necesario tener más de eso, ok. Resultados, ok. Resultados. Generalmente una de las secciones más cortas, ok, del manuscrito. Esto puede ser 1000 a 1200 máximo, ok, máximo, right? Now, discusión, ok, discusión, ok. Esto puede también reflejar de alguna forma la introducción, ok, porque la introducción y la discusión son muy similares, ok, y vamos a hablar sobre eso también, ok, son muy similares. Entonces, sin embargo, estamos comparando nuestros resultados con otros, right? Pero en este sentido, ok, esos son los límites de palabras a cuales deberías apuntar, ok, no solamente cuando estás escribiendo, editando, pero si tienes una tesis para reducir, ok. Entonces, yo lo hago párrafo por párrafo, ok, y lo primero, ok, recibo una tesis, ok. ¿Qué es una de las primeras o el orden de trabajo que hago para reducir la tesis? ¿Ok? Primero, ¿ok? Decidir cuáles son las mejores o más importantes figuras y tablas. ¿Ok? Porque con esa información, si puedo, porque en una tesis muchas veces ustedes hacen tablas para todo. Así, ya, una tabla para edad, otra tabla para situación socioeconómica, otra tabla para, ok, y sabemos que en el paper tener una tabla para cada uno de esos variables absolutamente no es necesario, ¿cierto? Y no va, ¿cierto? Entonces, lo que trato de hacer primero es, para tener una idea de cuáles son los resultados más importantes, ver las tablas y figuras, ¿cierto? Y pensar, ya, aquí están las imágenes de HPLC. Aquí están, ¿ok? Entonces, eso sí o sí tienen que ir, ¿cierto? Ya, y aquí está la tabla de no sé, los análisis estadísticos. Yes, eso es igual tiene que ir. ¿Ok? Now, en base de eso, ¿ok? En base de lo anterior, ¿ok? Decidir, ¿ok? Decidir si son uno o dos papers, ¿ok? Porque a lo mejor, ¿ok? A lo mejor algunas tesis son más de un paper, ¿ok? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Ok? Es elegir los variables que vamos a presentar. 1, 2 y 3, ¿cierto? Que a lo mejor en la tesis, ¿ok? No va a ir todas las variables, ¿ok? Va a ir clima y número de ejemplares por metro cuadrado. Pero no vamos a hablar en este paper sobre, por ejemplo, estos son ejemplos, ¿ya? Vamos a ir con el clima y
número de ejemplares por metro cuadrado, pero en otro paper hablaremos sobre la diversidad de los ejemplares que encontramos, ¿ok? Y es un ejemplo X, ¿ok? Pero tenemos que decidir, ¿esto es un solo paper o van a ser 2 o 3? ¿Y cuáles son las variables que voy a ordenar para cada uno? ¿Ok? Now, utilizando este mismo esquema, highlights, abstract, introduction, ¿ok? Después, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, ¿ok? Elegir, ¿ok? Bibliografía y ordenarla por año, ¿ok? Elegir bibliografía, ordenarlo por año, ¿ok? Now, en un paper de 8,000 palabras que no sea literature review, ¿ok? Porque no vi ninguna revisión de literatura de ustedes, ¿ok? Entonces, aunque, o sea, que no sea literature review, ¿ok? Pero vamos a ordenarla por año, elegir la bibliografía. No, podemos pensar en una introducción, no necesitamos más de 20, 25 citas, ¿ok? Y para la discusión, no vamos a agregar más de 10 citas. Entonces, para comenzar la reducción de tesis, puedes pensar que, ok, voy a elegir de acá la bibliografía entre 20, 25, 35 citas, ok. Then, ordenarlos por año, ok. Entonces, de esta forma, saco figuras, resultados, ok. Ahora, estos son los resultados más importantes. Estos son los variables sobre los cuales voy a enfocar este paper. Y ahora, en base de esto, ahora voy a ir eligiendo la bibliografía que voy a utilizar para construir luego el marco teórico, ¿cierto? Para construir luego el marco teórico. Estado del arte. Now, obviamente, en este paso, elegir, ordenar bibliografía, ¿cuál es uno de los pasos más importantes? Ok, que vamos a hablar de la próxima parte, ¿cierto? Cuando volvamos el otro mes. En este, right, hasta listo. Ok, esto es cuando viene actualización bibliográfica. Ok. Tú decides, ok, now mi tesis tiene 1 año, 2 años de antigüedad, voy a necesitar actualizar esa bibliografía. Y eso es cuando elegimos citas de los últimos 3, 4 años. ¿Ok? Y estos deben ser un 50 o más % de todas las citas del manuscrito. ¿Ok? Luego de eso, ¿ok? Paso 5, all right, construir discusión. ¿Ya? En base de los resultados de número 5, o sea, número 3, ¿ya? Y, o sea, número 2 y 3, y, right, el marco teórico, o sea, y el estado de arte. ¿Cierto? Tomo los resultados, ok, tengo estas tablas, tengo estos resultados, voy a juntarlo con esta bibliografía, ok, y ahora lo que tengo, una discusión, alright. Entonces, como los highlights, ya lo hicimos, abstract, ya lo hicimos, abstract es conclusión, Bing, perfecto, ok, y en cualquier momento, ok, comenzando, ya terminando, editando, postulando, ok, porque los highlights son fantásticos cuando estás postulando también, right? Un proyecto de investigación, ¿cierto? Un proyecto de investigación, ok. Entonces, highlights, abstract, que sería el resumen ejecutivo, right?
si es un proyecto, all right? Pero esas cosas ya los tienes y utilizando ese esquema del límite de palabras y la fórmula para la reducción, all right, no tienes a dónde perderte, ¿ok? Entonces, los que tienen tesis, espero que eso haya servido. Voy a enviar esa imagen ahora al grupo de WhatsApp y nos veremos en las próximas sesiones el otro mes. Now, si estás motivada o motivado, ¿ok? Los que tienen trabajos más avanzados, ¿ok? Y durante este tiempo quieren tener una reunión extracurricular. Y tú me dices, ya, mira, estoy interesado, adelantarme, necesitamos enviar este artículo, all right? Estoy bien avanzado. Algunos de ustedes bien avanzados, ¿ok? Entonces, consolidemos estos temas, los que están más avanzados, all right? O los que están, los y las que están totalmente perdidos también. Si estás perdida, all right, mándame un mensaje, juntémonos. Usualmente hago los miércoles, por ejemplo, hoy, ¿ok? Hagamos una reunión, ¿ok? Hablamos tu tema, cómo lo podemos mejorar, agilizar, ¿ok? Adelantar, all right? Y volviendo el próximo mes, diciembre, mes de Christmas month, ¿ok? Volviendo Christmas month, ¿ok? Vamos a empezar, boom, introducción, métodos, resultados, discusión, conclusión y listo. Y todos deben tener algo más o menos para enviar. Now, volviendo, ¿ok? Ustedes ya saben, deben tener highlights, abstract, keyword, infaltables, ¿cierto? Y el formulario que envió Marcos la última vez, la última clase, que puso un formulario pre-submission, ¿ok? Eso también, ¿ok? Para que tengamos esos datos. Porque en las próximas sesiones vamos a terminar el esquema de los manuscritos. Ustedes van a ir a la edición a trabajar y queremos adelantar el envío de estos trabajos, pues. ¿Ok? Porque he visto buena información. Hay que soltar esos pajaritos para el mundo en algún momento. Entonces, durante este lapso de tiempo, si quieren tener reuniones y cosas, mándenme un mensaje, hablemos y vamos trabajando, pues. Entonces, les dejo con tremendo saludo. Un abrazo desde el sur de Chile. Muchas gracias por su participación. Y nos vemos en diciembre. Hablemos. Saludos. Gracias. Saludos, gracias. Hasta luego, gracias Ian, saludos. Noches. Buenas Buenas noches. noches.